yo sé, por eso lo hemos invitado, porque ayer no le dimos al tema de la trágica muerte de estos soldados enviados al sacrificio en Puno, y por eso lo hemos invitado hoy, porque como decía el almirante Gianpietri en un WhatsApp de audio que fue replicado masivamente ayer en muchos grupos de WhatsApp, no eran soldaditos de plomo para que jueguen con ellos. Y realmente lo que se ha hecho es un crimen. Enviar a soldados jovencísimos a una muerte segura de esta manera, sin ningún tipo de armamento, sin ningún tipo de protección. Comparta con nosotros sus reflexiones. Vamos a analizar el decreto supremo por el cual se declara el estado de emergencia la macrorregión sur. Todas las regiones, a excepción de Puno, bajo control de la Policía Nacional. Salvo Puno, bajo el control de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional. Punto 1. Ese decreto supremo lo firman el presidente, el primer ministro, los ministros de Defensa, Interior y Justicia, los 5. Como se declara en estado de emergencia, se restringen algunos derechos fundamentales. El derecho al tránsito, a la reunión y algunos derechos individuales, como por ejemplo la inviolabilidad de domicilio. O sea, hay restricción de derechos, sino cuál es la diferencia entre un estado normal de derecho y un estado de emergencia. Así que esos ministros de Defensa e Interior, cuando dicen pueden marchar pacíficamente, yo no los entiendo. Porque si usted está sacando a la Fuerza Armada y a la policía en un estado de emergencia es porque están prohibidas ese tipo de reuniones. Se refiere a la fuerza desarmada, ¿no? Bueno, si tú sacas a los policías para que se escondan detrás de un casco, de un escudo, a soportar horas de horas, ¿hasta qué? Hasta que muera alguien o ellos reaccionen. Entonces lo que condena es la reacción. Lo otro, cuando se decreta este estado de emergencia, 2 tareas se le da a las Fuerzas Armadas. Protección de las áreas críticas nacionales y de las instituciones públicas y privadas y áreas estratégicas. Nada más, no se le da control de población, que es una función policial. Entonces, esas son las 2 tareas. O sea, ¿usted la ubica dónde? En los aeropuertos, en los puntos de luz, en las plantas de agua, pero no para control de población. Y después señala ese decreto que tienen ellos la potestad de hacer uso de las armas según la ley 1095, decreto ley 1095. Y dentro del decreto ley 1095 hay una serie de protocolos que hay que hacer. En el reglamento, que lo acaban de cambiar porque estos son así cobardones, estos políticos, porque esta ley 1095, este decreto ley se dio en el 2010, un día antes del COVID, para colocar en emergencia el COVID, hicieron el reglamento para sacar a las Fuerzas Armadas a perseguir a los que no cumplían con el toque de queda. Un mal empleo de las Fuerzas Armadas, pues una labor policial. Y ahora acaban de cambiarlo, con fecha 16. Pero ese decreto supremo está con el reglamento del año 23, del año 20. Dice, si usted saca a las Fuerzas Armadas tienen que hacer un uso diferenciado de la fuerza. ¿Qué significa eso? Que tiene que usted equiparlo y armarlo con armas para que hacer el uso diferenciado de la fuerza. Si usted lo saca con fusiles, ¿para qué lo saca con fusiles? ¿Para qué emplean los fusiles? Entonces usted tiene que no se ha cumplido con lo que señala la ley. Entonces, cuando esta patrulla han estado desplazándose, primero, lo desplazas de Ilave a Juli, 12 horas caminando. ¿Qué, no tienes helicóptero? ¿No tienes helicóptero para transportar tus patrullas? ¿No podía un helicóptero bajar en el cuartel de Ilave y trasladarlo a los soldados donde querías? 12 horas. 12 horas caminando. Esa gente que la han atacado, Exhausta. Son cabos y soldados, Beto. Cabos y soldados que 19 años. 6 meses de servicio, 19, 20 años, 6 meses de servicio. No es tropa profesional, no son sargentos, no son sargentos primero. Hay suboficiales, sí, pero estos son cabos y soldados, abusivos. ¿Y sabe qué me da más cólera? El tratamiento de la noticia. Buscando que echarle la culpa al capitán. ¿Qué cosa cree? El capitán se volvió loco y lo metió al río. ¿Por qué? Porque quiso cortar camino por el río. Entonces, yo no entiendo a esa gente de Puno. Hoy día los he escuchado a los cabos que dice, dentro de los que nos han agredido yo he visto a mi padrino.
Yo he visto, yo los conozco, los que nos han agredido. Los han agredido no solamente durante el desplazamiento, sino cuando hicieron una corte humana para ayudarse entre ellos a cruzar un río con una temperatura, te puedes imaginar. Quiero detenerme en este punto porque yo, salvo que haya ocurrido en los años más fatídicos del Sendero Luminoso y el MRTA, no encuentro una explicación en el hecho de que personas que son de la misma comunidad, que son padrinos, ahijados, compadres, vecinos, acaben matándose en nombre... ¿De qué? ¿De qué? No entiendo. ¿Qué cosa están pidiendo? Es que, ¿sabes qué pasa? Estamos pagando las consecuencias de 1 año, 8 meses de un permanente mensaje de división entre los peruanos de este pobrecito. El huerfanito. Que se le decía, un presidente no puede tener un mensaje de división entre peruanos. Y tienes el otro mensaje de incitación a la violencia del otro señor que está libre, no sé cómo está libre. Aníbal Torres. Incitaba a la violencia. ¿Ah, sí? Todos los consejos de ministro descentralizado incitando a la violencia. Por y la supuesto. gente que acudía por la... Estamos pagando las consecuencias. Entonces, esa gente que está en Puno debe ser dentro del 51% según una encuesta que dice que a Castillo lo vacó el Congreso y no hizo golpe de Estado. Entonces, si no hemos sabido comunicar, o sea, si un 51% de la población piensa que a Castillo lo han vacado malamente, entonces, ¿sabes qué? En estos 3 meses se está presentando un ataque al Estado porque se quiere romper el orden constitucional y hay algo más grave, que es un ataque a la nación, hay una fractura social. Y esa fractura social no la vamos a solucionar con obras, con carreteras, con colegios. No, vamos, esto que está sucediendo es inimaginable. Un país como el nuestro que ha sufrido 20 años de una violencia entre nosotros, volvemos a matarnos entre nosotros, pero preguntémonos, ¿por qué? Como tú me decías. ¿En nombre de qué? ¿Cuál es ese objetivo tan grande que está provocando tanta violencia entre nosotros? ¿Quién está ganando y quién está perdiendo con esta violencia? Al término de esto, ¿quién va a decir yo gané? ¿Perú? Esa es la parte del orgullo de ser peruano entre nosotros. Ahora, entre estos chicos de Ilave, del Collado, y estos chicos, su mismo coterráneo, los padres de familia, no han demostrado mucha cólera, mucha crítica a su gente, porque ¿qué? Serán sus parientes. Es una pena. ¿Y sabes qué? El tratamiento, la noticia, como son soldados, imaginemos que hubiera sido al revés. Imaginemos si ellos, haciendo cumplimiento del decreto legislativo de uso de la fuerza, primero advirtieron, después dispararon al aire, después eran como 800 personas que lo rodeaban, Claro. y comienzan a disparar, estaríamos hablando de civiles muertos y estaríamos condenándolos a muerte a todos estos asesinos. No, estarían incendiando la Plaza San Martín completa, ¿no? Entonces, eso de que las Fuerzas Armadas hace uso de las armas en contra de la población, eso es una gran mentira. Justamente sobre el tema de la cobertura de esta noticia, que aparte de reflejar la indiferencia total frente no solamente a los soldados, sino también a todo lo que ocurre lejos de Lima, ¿no? Vamos a escuchar el comentario de la periodista Patricia del Río, que considera que acá el problema es que no les enseñaron a nadar a los soldados. Este es el diagnóstico de la periodista Patricia del Río. Si hubieran sabido nadar, no se hubieran muerto. Increíble. Adelante. Nuestros soldados tienen que aprender a nadar, disculpen, tienen que aprender a nadar. No pueden hacer servicio militar obligatorio chicos que no saben nadar, porque entonces si hay una guerra y tienen que cruzar un río se van a ahogar. ¿Qué le parece? En primer lugar, no estamos en una guerra. El problema que tenemos es que si al frente estuviera Sendero, ya los hubiéramos aniquilado. Al frente está nuestra misma población que no podemos usar las armas. Y estos chicos tienen 6 meses, porque si tú eres soldado significa que recién acabas de terminar tu fase recluta, recién te están formando. Me duele mucho esas expresiones, como me duele esa que dicen que el capitán ordenó y que cumplió órdenes de arriba, como si nosotros no cuidáramos a nuestros soldados. Hoy día los soldados son servicio militar voluntario. Estos chicos
que hacen su servicio militar voluntario es para proteger a los ciudadanos. ¿Cuáles son las tareas que tienen? Limpiar los bloqueos de la carretera y evitar que te saboteen el aeropuerto. Esa es la tarea. La tarea no es enfrentarse a la población. La tarea no es agregar la población. ¿Y cuál es la respuesta? ¿La respuesta qué? ¿Incendiar las comisarías con los policías dentro? ¿Atacar el cuartel? ¿Qué cosa es lo que quieren? Imagínate, si los policías reaccionaran como tuvieran que reaccionar, tú estás en tu comisaría y viene un grupo de gente que te quiere incendiar la comisaría, ¿cómo te defiendes? A balazo limpio, porque está tu vida, porque te están quemando vivo, como lo quemaron vivo un policía. Entonces, yo creo que aquí es una pena por el Perú. Yo siento mucha pena porque nosotros hemos perdido soldados, pero en guerra. En guerra contra un enemigo interno, en guerra contra un enemigo externo, pero no entre nosotros. Y encima estamos buscando cómo suavizar la muerte. Como son soldados tenían que saber nadar, pero como son soldados, mal la orden de su capitán. Como son soldados, bueno, que se la aguanten, pero pues son soldados, pues, ¿no? Entonces, ese es el Perú. Ese es el Perú que no queremos. De nada sirve que seamos tan ricos en recursos naturales que por eso estamos bien, pero en capital humano estamos más pobres cada día. Peor con lo que yo escucho en todo sitio, peor. Y ahora con el fallecimiento de estos 6 soldados, gente se sigue pintando solita. Imagínate si nosotros reaccionáramos, yo dice, si nosotros reaccionamos así por el tratamiento que le dan a los puneños acá, ¿qué? Si yo dijera, estos soldados que han fallecido, yo también voy a tomar venganza. No, pues, acá lo único que tiene que ver es responsabilidad política. Y el ministro de Defensa, por dignidad personal, hace rato ha debido renunciar. Esa es responsabilidad política. Estos muertos no se pueden quedar así. No sabemos ni cómo se llama. Está debajo de su cama, no aparece. No ha salido. Bueno, el doctor que está de ministro de Defensa ya tiene 2 interpelaciones y lo van a censurar. Lo van a censurar. Porque esta es una responsabilidad. ¿Qué cosa cree? ¿Que van a matar a 6 soldados y se va a quedar así? Y lo peor de todo, congresista, es que el capital que tenía Dina Boluarte ya lo dilapidó. Porque ahora incluso los medios que la apoyaban de manera expectante para ver si nos sacaba de este atolladero, ya no pueden seguirla apoyando más. Porque lo que ha pasado con estos soldados es un crimen. Y no puede decir el gobierno, yo no sabía, yo no tenía la culpa, porque esta orden de que la Fuerza Armada y la Fuerza Policial esté inerme y no tenga cómo defenderse, viene del Ejecutivo. De la misma manera como del Ejecutivo viene la decisión de no quitarle la licencia al FENATE o FENATEP, ¿no?, que es otro de los rostros de Sendero Luminoso. Vamos a ver una conversación vía Zoom